¿Cómo sabes si esa voz interior viene de Dios o si es simplemente tu propia cabeza? Quizá lo que escuchas al borde de la noche, entre la almohada y la luz que queda, no es una revelación, sino un eco de viejas heridas. Quizá lo que te impulsa a una decisión urgente es un pensamiento que te quiere paralizar. Si alguna vez te has quedado mirando el techo preguntando si lo que sentiste fue de Dios o de tu pensamiento, escucha con atención. Esto es para ti. Nahara tenía una fe que se notaba en su caminar. Iba a la iglesia, oraba con sinceridad y conocía versículos de memoria. Desde fuera parecía fuerte, desde dentro luchaba cada día. De día su sonrisa encendía conversaciones, pero de noche su mente se convertía en un tribunal. Acusaciones, reproches, escenarios terribles que repetían las mismas mentiras como un disco rayado. No sirves, no te mereces esto. Quizá no eres de los que Dios usa. A veces la voz venía como una susurrante prudencia, otras veces como un grito que la dejaba sin aire. Una tarde, después de semanas en las que se sentía cada vez más confundida, Nahara se encontró con una mujer mayor en el jardín de una iglesia pequeña. La mujer tenía los ojos claros y la calma de quien ha pasado por tormentas sin perder la ternura. No entraron de inmediato en sermones, compartieron té, miradas y preguntas sencillas. La mujer, a la que llamaré la mujer sabia, escuchó más de lo que habló. Cuando Nahara terminó de contar su cansancio, la mujer le puso la mano sobre la mesa y dijo: «Tu cabeza está habitada, hija. Hay huéspedes que no se van porque les has dado un cuarto. Necesitamos aprender a invitarles a salir y a abrir las ventanas para que entre la verdad». Eso le sonó a metáfora, pero Nahara entendió el golpe de verdad. En su mente había voces que se disfrazaban de preocupación espiritual y otras, más oscuras, que la empujaban a huir de la comunidad, a callar sus deseos buenos y a aceptar menos de lo que Dios le ofrecía. La mujer sabia no intentó atar todo a lo demoníaco, no fue una etiqueta rápida. Le dijo algo más profundo. No todo pensamiento negativo es enemigo sobrenatural. Algunos son solo fósiles de dolor. Pero tampoco descartes que hay un adversario que usa esos fósiles como armas. Tenemos que aprender a distinguir. La primera cosa que hizo con ella fue sencilla y humana. La invitó a escribir. «Toma papel», dijo, «y escribe todo lo que llega. No lo juzgues ahora. Solo registra». Nahara empezó con una línea tímida, y al cabo de un rato, la papelera se llenó de frases que hasta entonces habían sido aire sin cara. Verlo por escrito lo hizo menos fantasma y más objeto, pensamiento con forma que se puede tratar. La mujer sabia la acompañó a leer en voz alta y a poner una marca en lo que le dejaba paz y en lo que la hundía en culpa. Esa fue la puerta de entrada a otro descubrimiento. Algunas voces, al ser pronunciadas y confrontadas con la verdad, se disipan. Otras se enojan y se vuelven más intensas por un tiempo. «Es normal», dijo la mujer. «Cuando desalojas un pensamiento tóxico, a veces regresa con refuerzos. No retrocedas. Es señal de que algo está cambiando». Nahara sintió miedo, pero aprendió una palabra nueva. Perseverancia. Entendió que discernir no es un momento espectacular, sino una disciplina cotidiana. Voy a detenerme un instante y preguntarte, ¿te has reconocido en esa preocupación de Nahara? Si esta palabra te está moviendo, escribe en los comentarios: «Hoy empiezo a distinguir la voz de Dios». No lo conviertas en un ritual público si no te sientes seguro. Hazlo solo si te acompaña la valentía de empezar a tomar una pequeña acción hoy. ¿Por qué es tan fácil confundirse? Porque la mente no es neutra. Es territorio donde se libran batallas. La Escritura lo presenta así: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Eso implica que el entendimiento puede ser moldeado, para bien o para mal, y que, si tu mente está repetidamente ocupada por mentiras, tu percepción de lo que Dios dice se distorsiona. Hay dos tendencias peligrosas a las que hay que prestar atención. La primera es espiritualizar cualquier pensamiento, creer que porque algo suena espiritual, automáticamente viene de Dios. La segunda es secularizar la experiencia espiritual, descartar de plano lo que podría ser un susurro divino porque suena raro, o porque no encaja con tu lógica. Ambas posturas te dejan sin brújula. La clave está en probar lo que escuchas con criterios claros. Antes de entrar en esos criterios, quiero compartir 3 imágenes que uso mucho porque ayudan a entender la diferencia entre una voz que construye y una que destruye. Primera imagen: la casa. Imagina que tu mente es una casa. Hay muebles buenos, ventanas que dan luz, y hay rincones olvidados donde el polvo se acumula. Los pensamientos que vienen de Dios entran, se sientan y traen luz, clarifican, apaciguan y orientan hacia servicio. Los pensamientos tóxicos o acusadores entran como huéspedes que no limpian, que rompen cosas y que ponen polvo sobre lo bueno. Segunda imagen: el camino. La voz de Dios tiende a llevarte por caminos de vida. La voz que paraliza te hace dar vueltas sin avanzar. Tercera imagen: la sonda. La paz que deja una palabra verdadera no es simplemente alivio momentáneo, es una paz que, con el tiempo, confirma y produce fruto. A veces, la mejor señal no es emoción, sino paz persistente, te dirá cualquiera que haya aprendido a esperar confirmación del Espíritu. Para anclar esto bíblicamente, recordemos algunas palabras que nos dan criterio. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si una idea te empuja a enfocarte en lo que encaja con esta lista, es más probable que sea nutritiva. Por otro lado, 2 Corintios 10:4-5 nos da una dimensión de batalla. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para Dios, derribando imaginaciones y todo alto pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No se trata solo de sentir, se trata de llevar los pensamientos ante la autoridad de Cristo. Nahara aprendió a utilizar esos textos como filtros. Cuando un pensamiento llegaba, lo miraba a través de la pregunta: ¿esto es verdadero? ¿Esto es puro? ¿Esto me impulsa al amor y al servicio? Si la respuesta era no, lo marcaba y lo sometía a oración. No para forzarlo a desaparecer por fuerza de voluntad, sino para exponerlo a la luz de la palabra y de la comunión. Hay otra enseñanza bíblica que advierte sobre el peligro de una mente barrida pero sin casa. Mateo 12:43-45 relata que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Al no hallarlo, regresa y encuentra la casa barrida y adornada, y al entrar, trae otros 7 peores. No uso esa imagen para asustarte, ni para etiquetar automáticamente cada pensamiento difícil como presencia demoníaca. La uso para subrayar que la limpieza sin ocupación por la verdad puede dejar un vacío. Si desalojas un pensamiento, es necesario llenar su lugar con algo mejor: verdad, adoración, comunidad, hábito de oración, memoria de la Escritura. Hablemos un momento de neurociencia, sin convertir la palabra en psicología, ni la psicología en religión. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse con la experiencia, nos explica por qué los hábitos mentales se forman y por qué pueden cambiarse.
Cuando repites una idea, tu cerebro crea rutas. Repetir la verdad de la Escritura, orar con nombres concretos, declarar en voz alta frases sanas, todos estos actos no son fórmulas mágicas, son prácticas que, sostenidas, reconfiguran tu mente. Esto refuerza la invitación de la Escritura a la renovación. No es instantánea, pero es real. Al contar esto, es importante hacer dos advertencias pastorales. La primera, no todos los pensamientos negativos son obra del enemigo en sentido sobrenatural. Muchos son producto de trauma, ansiedad, depresión o patrón aprendido. En esos casos, la intervención pastoral va de la mano con ayuda profesional. Si estás experimentando síntomas severos, pensamientos suicidas, incapacidad para dormir, completos bloqueos funcionales, busca ayuda médica y terapia junto con acompañamiento espiritual. La segunda advertencia, no prometo resultados instantáneos. La transformación requiere tiempo, comunidad y práctica. Volvamos a Nahara. Tras varias semanas aplicando ejercicios, escritura diaria, lectura en voz alta de versículos y pequeñas declaraciones de verdad, empezó a observar cambios sutiles. No se habían ido todas las voces. Algunas se habían vuelto más intensas por un tiempo, tal como la mujer sabia había advertido. Pero otra cosa sucedió. Ciertas invitaciones internas que antes le provocaban miedo comenzaron a iluminarse con paz. Una idea que antes la paralizaba, hablar en público para compartir su testimonio, ahora venía con una sensación de claridad y propósito. No era un impulso frenético, sino una convicción que encajaba con su historia y con los consejos de aquellos que la acompañaban. Es aquí donde se hace imprescindible la comunidad. La Escritura no nos enseña a discernir en aislamiento. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, la iglesia funciona como espacio de confirmación. Nadie debería depender únicamente de su propia experiencia interior para decidir asuntos de peso espiritual. La comunidad, en su mejor forma, actúa como espejo sano, escucha, corrige, confirma. Exigir una confirmación bíblica y comunitaria es una salvaguarda contra interpretaciones erróneas o autoengaños sentimentales. Llegamos a un punto esencial. Necesitamos criterios prácticos y verificables para distinguir entre la voz de Dios y el ruido mental. No te voy a regalar una regla única e infalible. La Escritura misma nos ofrece criterios que trabajan en conjunto. Algunas señales son fáciles de malinterpretar si se toman aisladas. Por ejemplo, experimentar una emoción intensa no es un sello de autenticidad espiritual. La emoción puede ser un indicador, pero no puede reemplazar la verdad bíblica, la fruta o la confirmación en la comunidad. Antes de explicar esos criterios con detalle, quiero compartir contigo un ejercicio corto que puedes hacer ahora mismo para empezar a practicar el discernimiento. Coge un papel y divide una columna en 2. En el encabezado de la primera columna escribe, trae vida, edifica. En la segunda, quita paz, acusa. Durante las próximas 24 horas, cada vez que un pensamiento te atrape, anótalo en una de las columnas y escribe junto a él cómo te hace sentir en el cuerpo y en el espíritu. Te quita el aliento, te empuja a esconderte, o te impulsa a actuar con amor, paz y servicio. Este pequeño hábito convierte lo abstracto en datos concretos que puedes revisar con calma y oración. No lo hagas para condenarte. Hazlo para conocer tu paisaje interior. Al preparar esa hoja, recuerda que la Biblia también nos da mandatos activos. No solo nos dice qué evitar, sino qué llenar. Filipenses 4:8. No es una lista para sentirnos culpables, sino una brújula. En esto pensad. Llena tu casa interior con lo que es verdadero, honorable y digno de alabanza. Repite las Escrituras, canta, ora y busca rostros que representen la verdad para ti.
Hasta aquí hemos caminado con Nahara por la confesión, la escritura y la práctica inicial. Hemos colocado el andamiaje bíblico y científico que hace posible el discernimiento, la palabra como filtro, la comunidad como confirmación, la práctica como molde de la mente. Ahora nos acercamos al corazón de la pregunta: ¿qué rasgos concretos diferencian la voz de Dios de los pensamientos intrusivos o del enemigo? Para hacerlo bien, necesitamos un listado claro. Pero antes, hay dos precisiones que quiero que asientes en tu mente. Primera precisión: la voz de Dios edifica y libera, no destruye sin propósito. Si una voz te empuja a la derrota, sin ofrecer camino de arrepentimiento o corrección amorosa, debes sospechar. La voz de Dios lleva a la restauración. El acusador busca paralizar. Segunda precisión: la confirmación no es una emoción aislada, sino una convergencia de señales. La palabra, la paz interior sostenida, la coherencia con el carácter de Cristo y la confirmación en comunidad. Ninguno de estos elementos por sí solo es concluyente. Juntos forman un patrón. Te propongo que nos detengamos un momento y hagamos una mini evaluación interna. Piensa ahora en el último pensamiento que te alteró. ¿Te trajo culpa sin claridad para enmendar? ¿Te dejó sin energía? ¿Te impulsó a retirarte de relaciones sanas? Si la respuesta es sí, anota eso y mantiene esa nota a mano. Esa será una evidencia práctica cuando empecemos a aplicar criterios concretos. A partir de aquí, en el siguiente bloque vamos a desplegar de forma ordenada los criterios comparativos, rasgos de la voz de Dios frente a rasgos de la mente, enemigo, y el procedimiento paso a paso para probar y responder. También veremos ejemplos concretos de frases y versículos que puedes usar para confrontar pensamientos y ejercicios de repetición que aprovechan la neuroplasticidad para reconfigurar la mente. Iremos paso a paso, con casos prácticos, oraciones cortas y formas de buscar confirmación en la comunidad sin exponerte innecesariamente. Pero antes de entrar en esa lista práctica, quiero dejarte con una afirmación que sostenga tu ánimo. Discernir es aprendizaje, no mérito. No eres menos espiritual porque te cueste distinguir. Muchos siervos fieles han necesitado tiempo y acompañamiento para afinar su oído. Dios no se complace en confundir, se deleita en enseñarte a oír su voz con claridad. En Jeremías encontramos la llamada a clamar: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías 33:3. La promesa es real, pero la forma de respuesta suele ser progresiva, acompañada de la Escritura y de hermanos que reafirman lo que Dios está haciendo. Mientras te preparas para el siguiente bloque, toma un acto concreto ahora mismo. Elige un versículo corto y memorízalo o escríbelo en una tarjeta. Puede ser Filipenses 4:8 o Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si quieres algo más protector para el día, toma Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pégalo en un lugar donde lo veas con frecuencia. No porque la tarjeta tenga poder en sí, sino porque el acto de volver a la verdad reentrena la mente. Estamos en un punto de cruce. La historia de Nahara nos ha mostrado la vulnerabilidad humana y la posibilidad de cambio. La Escritura nos ha dado criterios y el cerebro nos ha mostrado que la práctica transforma. Lo que sigue es un mapa detallado para aplicar esto en tu vida. Cómo evaluar cada pensamiento, qué preguntas hacer, qué oraciones decir en voz alta, cómo pedir ayuda a la comunidad y qué límites poner en el entorno para proteger tu mente. Vamos a abrir ese mapa con pasos concretos que puedas poner en marcha hoy mismo, sin esperar señales dramáticas ni soluciones instantáneas.
Antes de hacerlo, me detengo para que lo que ya hemos plantado eche raíz en ti. La humildad de reconocer que necesitas ayuda, el valor de tomar notas, la promesa de la palabra como luz y la certeza de que no caminas solo. Continúa en el siguiente bloque con los criterios comparativos y el procedimiento práctico paso a paso. Nahara cerró la hoja donde había ido anotando sus pensamientos y respiró. No era una llegada heroica, era una pausa lúcida. Había comenzado a transformar ese cuarto interior, pero ahora tocaba poner puertas donde hacía falta y abrir ventanas donde la verdad debía entrar con más fuerza. Lo que sigue son herramientas concretas que ella usó y que tú puedes usar para aprender a distinguir si lo que oyes viene de Dios o si es solo tu mente. Criterios comparativos, rasgos que puedes chequear ahora mismo. La voz de Dios suele presentar un patrón. No se reduce a una emoción puntual, es una tendencia que se confirma con la palabra. Produce paz que se mantiene y empuja hacia el bien de otros. Los pensamientos tóxicos o las voces que paralizan muestran un patrón distinto. Cuestionan, desgastan, confunden y con frecuencia buscan aislarte. Aquí te doy un listado de rasgos que puedes usar como filtro. No es un catálogo cerrado, sino señales prácticas para que decidas con criterio. Rasgos frecuentes de la voz de Dios. Coincide con la Escritura. Lo que sugiere o mueve tiene coherencia con la palabra revelada. Si una idea contradice la gracia, la verdad y el carácter de Cristo, no viene de Él. Produce paz persistente, no una calma pasajera, sino una serenidad que acompaña la convicción, incluso cuando implica dificultad. Edifica a otros. La dirección divina no es egoísta, nos orienta a amar, a servir y a bendecir. Trae claridad y no confusión. Aunque a veces la voluntad de Dios incluye misterio, sus indicaciones suelen abrir caminos prácticos para avanzar. Suele confirmarse en comunidad. La comunidad de fe, cuando sana, ayuda a discernir y confirma el movimiento del Espíritu. Invita a obediencia que transforma. La obediencia propuesta por Dios sana, libera y restaura. Rara vez orquesta destrucción gratuita. Rasgos frecuentes de pensamientos intrusivos o del enemigo. Acusan y desmoralizan. Repiten mensajes de culpa sin ofrecer una vía de reparación o esperanza. Aíslan, instigan al retiro, al secreto, a desconectar de compañeros de fe. Provocan parálisis. Generan miedo a actuar, indecisión crónica o evitación constante. Repiten patrones antiguos. Suelen reciclar viejas heridas como si fueran evidencias actuales. Se disfrazan de espiritualidad. Usan palabras o imágenes religiosas para confundir, diciendo frases como «esto es la voluntad de Dios», cuando la intención real es intimidar. No resisten la prueba bíblica. Cuando los confrontas con la Escritura, pierden fuerza o se contradicen. ¿Cómo aplicar el filtro? Procedimiento práctico, paso a paso. 1. Detén el pensamiento. Cuando un juicio pesado o una intuición te sacude, detente. No es cobardía, es prudencia. Di en voz baja, alto. Ese acto simple quiebra la compulsión. Nahara lo hacía muchas veces en su coche, en el baño, antes de responder un mensaje. Ese alto le permitió pensar con distancia. 2. Escribe lo que llega. Saca papel y anota la frase exacta con la menor edición. No la juzgues, regístrala. ¿Qué te dice el cuerpo? ¿Se acelera el pulso? ¿Se aprieta la garganta? Añade esas sensaciones. La memoria tiende a magnificar. Escribir te devuelve la forma concreta del pensamiento. 3. Fórmula la pregunta bíblica. Pasa la idea por el tamiz de Filipenses 4:8. Esto es verdadero, esto es honesto, esto es justo, esto es puro, esto es amable, esto es de buen nombre. Si la respuesta es consistentemente no, entonces procede con cautela. 4.
Lleva cautivo el pensamiento. Aplica 2 Corintios 10, 4, 5. Derribando imaginaciones y todo alto pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto se hace con la palabra, no con la fuerza de la propia voluntad. Recita un versículo corto que confronte la mentira y repítelo en voz alta. Por ejemplo, si la voz acusa, no sirves, responde con si fuere necesario, yo puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, o con referencias del carácter de Dios que te son familiares. 5. Pide confirmación en comunidad. No decidas solo en asuntos de peso. Busca a una persona de confianza, un mentor o un grupo de oración. Comparte de manera concreta. He tenido este pensamiento. X. Me provoca. Y. ¿Cómo lo ves a la luz de la Escritura? La comunidad es un espejo sano. 6. Observa el fruto y la paz persistente. Dale tiempo. Observa si, al tomar una decisión a partir de esa impresión, aparece fruto, paz que se mantiene, liberación, fruto en la vida personal y de otros. Si la supuesta instrucción produce confusión o daño persistente, ponla en duda. 7. Repite y reentrena. La renovación de la mente es una disciplina. Incorpora ejercicios diarios, memorizar versículos, leer pasajes que nutran, declarar verdades en voz alta. La repetición, según la neuroplasticidad, crea rutas cerebrales nuevas. Lo que repites se convierte en camino. Ejemplos prácticos que Nahara usó y que puedes adaptar. Ejemplo 1. Pensamiento acusador. Pensamiento. No mereces el ministerio, no eres buena predicadora. Acción de Nahara. Escribió la frase. Buscó 3 textos que hablaban del llamado y de la gracia. 2 de Timoteo 1:9, Efesios 2:8-9, Filipenses 4:13. Leyó uno en voz alta. Declaró: Señor, consagra mis manos y corrige lo que deba ser corregido, pero no permitas que esta acusación me silencie si viene de la mentira. Luego consultó con su líder de pastoral y practicó un pequeño sermón en un grupo reducido. Observó fruto, paz al hablar y feedback que con respeto aportó corrección práctica en lugar de humillación. Ejemplo 2. Intuición de prudencia. Pensamiento. Tal vez deberías esperar antes de aceptar ese viaje misionero. Acción. Nahara oró. Compartió la inquietud con 2 amigos maduros, comparó con la visión de su iglesia y anotó una lista de pros y contras basados en la palabra. La unanimidad de la comunidad fue prudente, era sabio esperar. Con ello llegó la confirmación. Ejemplo 3. Impulso que parece divino pero es autoprotectivo. Pensamiento, debes romper con esa relación ahora, te hará daño. Acción. Escribió, consultó a un consejero y a un pastor y puso límites progresivos. Descubrió que parte del impulso venía de miedo y heridas pasadas. Gracias a la comunidad y a la terapia, tomó decisiones más equilibradas. Herramientas concretas para el día a día. Tarjeta de bolsillo con versículos, lleva contigo un versículo anclado. Cuando el pensamiento viene, sácalo y recítalo. Ejemplos. Filipenses 4:8, Salmo 23, Efesios 6:17, Cuaderno de pensamientos, la regla de las 2 columnas que ya conoces. Hazlo por 24-72 horas consecutivas y revísalo con oración. Declaraciones en voz alta, formar frases cortas que reemplacen la mentira. Por ejemplo, la verdad es más grande que este miedo. Estoy llamado a hacerlo con la fuerza que Cristo da. Rutina de mañana y noche. Empieza el día con lectura bíblica breve y termina revisando pensamientos que surgieron. La repetición diaria reconfigura hábitos. Entorno protegido. Limita fuentes que alimenten pensamientos tóxicos. Redes sociales, noticias si provocan ansiedad, conversaciones que no son edificantes. Cerca de compañeros de fe, prioriza relaciones que corrigen con amor.
Audios de escritura. Escucha pasajes bíblicos antes de dormir para que sean el último sonido que entre en la noche. Contribuye a remodelar la actividad neural asociada al sueño. Pequeños guiones oracionales que Nahara aprendió a usar. No son fórmulas mágicas. Son declaraciones dirigidas a Dios que ponen la mente en su lugar. Señor, te presento este pensamiento. Míralo tú primero. Si no viene de ti, te pido que luzcas su mentira y me des paz para dejarlo ir. Padre, consagra mis pensamientos conforme a tu palabra. Renueva mi entendimiento según Romanos 12:2. Espíritu Santo, dame discernimiento. No confío en mi mera emoción. Confío en tu guía que se alinea con la Escritura y con la comunidad que tú has puesto. Jesús, si hay temor en mí, tráelo a la luz y dame la valentía de confrontarlo con la verdad. Una nota sobre Mateo 12:43-45 y el peligro de dejar la casa vacía. Este pasaje es una advertencia. Si expulsas un pensamiento o patrón sin llenar el espacio con la verdad, podrías quedar vulnerable. Por eso la disciplina de reemplazo es central. Cada victoria pequeña debe ir acompañada de un acto de ocupación. Oración, alabanza, servicio, lectura de la Escritura, comunidad. Llena tu casa interior con buenos ocupantes que cuiden el hogar. ¿Cómo manejar la reaparición de pensamientos? Es normal que lo desalojado vuelva. No retrocedas. La reaparición puede intensificarse, como observó Nahara, porque el sistema resiste el cambio. Plan práctico para esos momentos. Respira, nombra el pensamiento, recita un versículo que lo contradiga, realiza una acción concreta, escribir, orar en voz alta, llamar a un amigo. Repite la declaración de verdad 3 veces en voz alta. Si la intensidad no baja y sientes incapacidad para funcionar, busca ayuda profesional de inmediato. La intersección entre fe y salud mental. Cuando pedir ayuda profesional, no espiritualices todo. Muchos pensamientos intrusivos son síntomas de condiciones clínicas. Ansiedad, depresión, trastorno obsesivo, TEPT. Señales que requieren atención profesional, pensamientos suicidas o autolesivos, incapacidad para realizar tareas diarias, aislamiento extremo y mantenido más allá de semanas, cambios dramáticos en el sueño o el apetito, conductas compulsivas que no ceden con métodos espirituales y de apoyo. Si experimentas cualquiera de estas señales, busquen soporte médico y terapéutico, además del acompañamiento pastoral. El cuidado integral honra a Dios y a la ciencia. No es falta de fe aceptar terapia, es sabiduría, neuroplasticidad sin tecnicismo, porque la repetición importa. Tu cerebro crea caminos con lo que repites. Si alimentas una mentira con atención, fortalece su ruta. Si eliges la verdad y la practicas con el tiempo, tu mente tendrá rutas nuevas que favorezcan la libertad. Esto es esperanza práctica, no una promesa instantánea, pero sí un camino efectivo. Por eso la disciplina diaria de memorizar, leer, declarar y alabar es tan relevante. Son actos que moldean. ¿Cómo pedir confirmación sin depender solo de tu sensación? Comparación con la Escritura. Todo lo que escuches debe ser moldeado por la palabra. Consulta prudente. Busca 2 o 3 personas maduras que conozcan de la Escritura y de tu vida. Pídeles su opinión específica. Observa la coherencia. La voz de Dios suele alinearse con tu llamado y con el bienestar espiritual común, no con caprichos egoístas. Tiempo y fruto. Espera el resultado. Una dirección que viene de Dios dará, con el tiempo, señales de paz y fruto. Estrategias para la comunidad. Cómo pedir ayuda sin exponerte innecesariamente. No todos los asuntos requieren público amplio. Nahara aprendió a ser específica en su petición. Escogía 1 o 2 personas que la conocían y decía:
Necesito tu opinión sobre algo que me preocupa. Podemos hablar 20 minutos. Evitaba turnos de confesión masiva sin acompañamiento pastoral. Si decides comentar en grupos o redes, hazlo con límites. Comparte lo necesario y consulta a líderes cuando el asunto es de peso. Ejercicios prácticos de 7, 14 y 30 días. Plan de 7 días. Escribir cada pensamiento intrusivo, elegir un versículo para confrontarlo y practicar una declaración en voz alta cada mañana y noche. Plan de 14 días. Añadir la consulta con un compañero de confianza a mitad del proceso y repetir un pasaje bíblico diariamente. Plan de 30 días. Implementar una rutina de lectura bíblica, memorizar un versículo clave, participar en un grupo pequeño semanalmente y revisar progreso en un cuaderno de notas. Palabras de prudencia y pastoralidad. No te culpes por tener pensamientos. Somos seres con historia. La culpa no es el punto de partida para la transformación. No etiquetes todo como posesión demoníaca. Tampoco descartes toda realidad espiritual. Mantén discernimiento. La transformación suele venir por el conjunto. Palabra, plus, oración, plus, comunidad, plus, práctica, plus, cuando sea necesario, ayuda profesional. Un ejemplo concreto de diálogo pastoral que te puede servir. Imagina que te acercas a un mentor y dices: he tenido el pensamiento X durante 2 semanas. Me provoca Y. He escrito lo que siento y lo he confrontado con Filipenses 4:8. Pero aún no hay paz. ¿Qué piensas? Un mentor sano preguntará por evidencias, te guiará a la Escritura, propondrá pasos concretos y, si procede, te sugerirá evaluación profesional. Esa es la corrección con amor que la comunidad debe ofrecer. Volvamos a Nahara. Pasos finales que cerraron la hélice del cambio. Pasadas varias semanas, Nahara integró varias prácticas: la escritura, la consulta en comunidad, la lectura y la declaración en voz alta. Empezó también a limitar tiempos de soledad en los que la ansiedad se amplificaba sin recurso alguno. Programó llamadas de apoyo y se apuntó a un grupo de discipulado. La parte más humana y nueva de su vida fue aceptar ayuda profesional para procesar traumas pasados. Con terapia, hizo luz sobre patrones que la palabra sola no alcanzaba a corregir. La oración y la palabra siguieron siendo su sostén, pero la intervención clínica le ofreció herramientas prácticas para gestionar ansiedad y reacciones automáticas. No hubo milagro instantáneo, hubo constancia y comunidad. Cuando surgía una duda sobre si lo que sentía era de Dios, Nahara aplicaba este mini protocolo mental en menos de 5 minutos. ¿Qué dice la Escritura sobre esto? ¿Me impulsa a servir o a esconderme? ¿Lo confirmo con alguien en la comunidad? ¿Hay fruto y paz persistente? Si la respuesta era mayoritariamente positiva, avanzaba. Si no, oraba y esperaba, mientras trabajaba en sanidad con su terapeuta y compañeros. Ejemplos de frases de reemplazo que puedes adaptar. Eso no es la verdad sobre mí, la verdad es X, cita bíblica. Padre, dame la valentía para vivir conforme a tu verdad y para dejar atrás esta mentira. Declaro que la gracia de Cristo me sostiene y me libera de acusaciones que no me pertenecen. ¿Cómo enseñar esto a alguien que confías? Si eres líder o simplemente un amigo dispuesto a ayudar, respeta el ritmo de la persona. No le exijas confesión pública, ofrece práctica. Proponle hacer la lista de 2 columnas juntos, memorizar un versículo y repetirlo en voz alta, acompañarle a consultar con un pastor o terapeuta. Ofrece seguimiento. Un texto después de un día, una llamada después de una semana. Recordatorio bíblico que sostiene la práctica. Ante la duda sobre la veracidad de una voz, vuelve a lo esencial. Romanos 12:2 nos recuerda que la renovación viene por el entendimiento. Filipenses 4:8 nos ofrece el contenido que debe habitar nuestra mente.
2 Corintios 10, 4, 5, nos da la autoridad para combatir pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios. No son versículos aislados, son una cadena que sostiene la práctica del discernimiento. Un ejercicio final que puedes hacer ahora mismo. Si estás escuchando esto, te propongo un ejercicio de 5 minutos. 1. Coge un papel y divide en 2 columnas. Edifica, quita paz. 2. Anota el último pensamiento que te perturbó y juzga en cuál columna encaja. 3. Escribe un versículo que lo confronte y recítalo en voz alta una vez. 4. Respira, ora brevemente. Señor, muéstrame si esto viene de ti, si no, dame paz para dejarlo ir. 5. Si te sientes seguro, comparte con una persona de confianza lo que has hecho. Advertencia final y llamadas al cuidado. Si experimentas pensamientos persistentes de autodaño o ideación suicida, busca ayuda de inmediato. Llama a emergencias, a una línea de prevención de suicidio o acude a un profesional. La fe no sustituye la medicina. Pedir ayuda es un acto de coraje y sabiduría. Si no estás seguro, háblalo con un pastor o líder de confianza que pueda indicarte recursos locales. Oración de cierre, dirigida a Dios. Señor, te damos gracias porque eres quien habla con verdad y porque no nos dejas solos en la confusión. Te pedimos claridad para oír tu voz y valentía para rechazar las mentiras que intentan arraigarse en nosotros. Consagra nuestros pensamientos según tu palabra. Renueva nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, y danos comunidad que confirme lo que tú haces. Padre, si hay heridas que necesitan sanidad profesional, tráenos a las manos adecuadas. Dame la humildad para pedir ayuda cuando haga falta. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bendición y llamado práctico. Hoy te invito a un pequeño compromiso. Elige un versículo entre los mencionados: Filipenses 4:8, Romanos 12:2, Efesios 6:17, Filipenses 4:13, y hazlo tu ancla esta semana. Escríbelo, memorízalo, decláralo en voz alta cada mañana. Si esta palabra te ha movido, comparte en los comentarios. Hoy empiezo a discernir la voz de Dios. Si no quieres publicar públicamente tu nombre, puedes escribir una frase de compromiso anónima. Y si conoces a alguien que está luchando con pensamientos confusos, comparte este video con esa persona o llámala para acompañarla. No estás solo en este camino. Discernir es un arte que se aprende con humildad, práctica y comunidad. Que la verdad de Dios habite tu mente y transforme tu vida desde adentro. Dios te bendiga.